Ahora, yo entiendo que esta decisión se ha complicado ante la confusión generada por el bombardeo de propaganda amarillista propio de la guerra sucia en la que se han embarcado algunos de los candidatos. También para algunos creyentes esta decisión se hace aún más difícil porque no tiene claridad sobre cuál es su responsabilidad como cristianos ante la nación. Algunos piensan, por ejemplo, como los hermanos de la iglesia de Roma en el primer siglo, que como somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces no tenemos nada que ver ni hacer con los reinos terrenales, en este caso con la nación donde Dios nos permitió nacer y crecer. Sin embargo, yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿tenemos usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, una responsabilidad ante la nación? Bueno, y si usted no está convencido, yo quiero decirle que la Biblia responde a esa pregunta. La Biblia es un libro de principios que nos muestra cuál es la voluntad de Dios para todas y cada una de las áreas de nuestra vida, incluida nuestra responsabilidad como creyentes en Jesucristo frente al país. En esta mañana yo quiero recordarles solamente 3 de esas responsabilidades. Su responsabilidad ante el país es una responsabilidad SOS. SOS. En primer lugar, ante la nación, sométase al Estado y acate sus leyes, por cuanto el Estado es ministro, es servidor de Dios. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que así lo enseñan. Quiero pedirles el favor de acompañarme, en primer lugar, al Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, versículos 13 al 17. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Dice la Biblia que le enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos, 2 grupos políticos religiosos presentes en el tiempo de Jesús, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. La típica adulación, aunque lo que estaban diciendo es verdad, pero su propósito era otro. Y aquí entonces la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Cómo hubiera respondido usted a esa pregunta? Bueno, los fariseos, aliados con los herodianos en este caso, le preguntaron a Jesús sobre el pago de uno de los muchos impuestos por el Imperio Romano sobre los hombros de los judíos. Si usted piensa que los impuestos solamente son en Colombia y en este tiempo, pues está equivocado. Esa costumbre la heredamos de los griegos y pasó por los romanos y por todos los imperios habidos y por haber. Específicamente, este era el impuesto de capitación, el impuesto per cápita o por cabeza, que debían pagar todos los judíos mayores de edad cuyo nombre aparecía en el censo. De paso, hermanos, para eso se hacían, para eso se hacen los censos. ¿Usted alguna vez se ha preguntado para qué un censo? Este pues era un impuesto estrictamente civil. Y vale la pena recordar que los fariseos estaban en contra de pagar los impuestos a Roma, pero finalmente se sometían y los pagaban. Los herodianos estaban abiertamente a favor, mientras que los celotes se oponían violentamente al pago de los impuestos. Y en algunas ocasiones, y cuando tenían oportunidad, mataban a los publicanos, a los recaudadores de esos impuestos, usando un arma como llamaríamos hoy, blanca,
que en ese tiempo se llamaba la sica en latín, de donde viene a propósito el nombre de sicarios, ¿no? Eran los encargados de matar a los cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano. El propósito de los fariseos y de los herodianos y de los líderes religiosos de Israel con esta pregunta era poner a Jesús entre la espada y la pared y poder entonces pillarle en alguna expresión que pudiera ser interpretada como deslealtad al Imperio Romano, pero que a la vez le pusiera en contra del pueblo. Sin embargo, los sorprendidos fueron ellos, porque dice la Biblia en el versículo 15: mas él, Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César, del emperador romano de la época, posiblemente el emperador Tiberio. Versículo 17: respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? A César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Lo que el Señor Jesús dijo en su respuesta fue básicamente esto: la moneda tiene la imagen del César y por consiguiente le pertenece al César. Pero el ser humano tiene la imagen de Dios. Dios lo creó a su propia imagen y por lo tanto le pertenece ¿a quién? A Dios. Como alguien poéticamente lo expresó: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Así que el asunto central en la respuesta de Jesús es un tema de obediencia a Dios. Jesús dijo: ciertamente hay una obligación con el Estado, representado en este caso por el César, y esa obligación es la de pagar los impuestos. Pero por encima del Estado está Dios, quien es autoridad absoluta. Otro pasaje, el que está citado aquí en la diapositiva, es Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7, que les invito a acompañarme también a leer. ¿Cómo comienza diciendo este pasaje? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido ¿por quién? Por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es que servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es que servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo: pagar a todos los que debéis, aquellos que tienen deudas pendientes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aparentemente, los creyentes de la iglesia en Roma en este tiempo, o un grupo significativo de ellos, estaban cuestionando la autoridad civil ante los desenfrenos de la corte romana. Y su pregunta era: si somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿por qué necesitamos someternos a un reino humano como este? He aquí la respuesta del apóstol Pablo a esa pregunta. En su respuesta, que es, considero yo, todo un tratado sobre la naturaleza y la función del Estado, que ojalá
todos los servidores públicos pudieran leerlo y obedecerlo, es que en cuanto a su naturaleza o carácter, el Estado ha sido ordenado, ha sido establecido por Dios. Es servidor, es ministro. Eso es lo que quiere decir la palabra ministro. Ojalá nuestros ministros entendieran bien siquiera la palabra, el título que llevan: ministro, servidor, autoridad delegada por Dios para el servicio del pueblo. Y su función, su razón de ser, es la de promover el bien, es decir, la justicia en todas las áreas de la vida social y reprimir el mal. Para eso, hace 2000 años usaban la espada, hoy usan armas mucho más sofisticadas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si ese Estado no cumple su función? No es congruente con su naturaleza y carácter como servidor de Dios. Bueno, Dios lo juzgará. Dios lo juzgará. Pero la actitud suya y mía como cristianos frente al Estado ha de ser una de sumisión, de sometimiento consciente, no de servilismo, sino de el reconocimiento de que Dios en su soberanía y en su presciencia delegó su autoridad en el Estado, así como lo hizo en la familia, en la iglesia y en la empresa. Y esa sumisión al Estado pues implica, entre otras cosas, pagar los impuestos. Así que tenemos por un lado la respuesta del Señor Jesús diciéndonos que sí tenemos una obligación en nuestro paso por esta tierra con las autoridades civiles establecidas. El apóstol Pablo llamándonos a la sumisión frente al Estado, pero además el apóstol Pedro en su primera carta dirigida a los creyentes que estaban dispersos por todo el imperio romano, sufriendo la persecución de uno de los emperadores más crueles de la historia, el emperador Nerón, dio una orden perentoria. Escuchen bien: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Y quién era el rey? Nada más y nada menos que este funesto personaje, Nerón. Además, ¿alguien recuerda aquí dónde nació Jesús? ¿Dónde? Y no era él de Nazaret, pues. Nació en Belén, pero era de Nazaret. ¿Por qué nació en Belén y no en Nazaret? Porque José, su padre terrenal, en obediencia al mandato del emperador romano de la época, viajó desde Nazaret hasta Belén para ser censado en su ciudad natal. El apóstol Pablo se disculpó por haber irrespetado verbalmente al sumo sacerdote, quien era representante de la autoridad religiosa, pero también del poder, detrás del poder del imperio romano en Palestina. Ahora, hermanos, si bien la sumisión a la autoridad civil es absoluta, la obediencia a ella es relativa. Por eso, si el gobierno exige algo que Dios prohíbe o viceversa, usted está en toda la libertad de desobedecerlo. Esto es lo que se llama desobediencia civil. Y uno de los primeros actos de desobediencia civil lo lideraron los apóstoles Pedro y Juan, cuando desobedecieron la orden del Sanedrín, que les prohibió predicar el Evangelio. Así que si las demandas de un Estado están en conflicto con las exigencias de Dios para usted, la lealtad a Dios es y será el primer lugar, será su primera lealtad. Eso fue lo que hizo el pastor bautista Martin Luther King en los años 60, al oponerse a la discriminación de los afrodescendientes en los Estados Unidos. Y como fruto de su desobediencia civil, hoy ese país tiene el primer presidente de color en su historia. Así que el respeto al Estado significa no solamente tratar con dignidad a sus representantes y someterse de una manera consciente a ellos, sino hacer uso de los instrumentos legales, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, en el caso colombiano, para denunciar a aquellos funcionarios que no cumplan bien o abusen de sus cargos. Primer S
del SEOS, en que consiste nuestra responsabilidad frente al Estado, sométase. Sométase. En segundo lugar, ore. Ore. Dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado, hermano, ore. Y ore, porque la oración será siempre el primero y el último de los recursos del creyente. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la eficacia de la oración? La oración eficaz del gusto, ¿cuánto puede? Puede mucho. La oración puede cambiar el rumbo de una nación, aún de un imperio, como ocurrió en los tiempos de la reina Esther. En su pacto con Salomón, ¿recuerdan ustedes? Dios prometió que respondería al arrepentimiento y a la oración de su pueblo, sanando la tierra. Si se humillare mi pueblo, dijo él, sobre el cual mi nombre es invocado, e hicieren ¿qué cosa? Oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ¿qué haré yo? Dijo el Señor. Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Será que Colombia necesita esa sanidad hoy, hermanos? En el Nuevo Testamento quedó establecido que la más importante responsabilidad del cristiano en relación con la nación y específicamente con sus líderes es orar por ellos. Acompáñenme por favor para leer en 1 Timoteo, el capítulo 2, los versículos 1 al 3. 1 Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto, dice Dios, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero específicamente ¿por quiénes? Por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Déjeme leerle los mismos versículos en la versión de la Biblia latinoamericana, que dice así: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas. Escuche bien: por los jefes de Estado y por todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. Así que Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, nos hace ver aquí la importancia de la oración por los líderes civiles de la nación. ¿Qué expresión nos indica esa importancia? La expresión: exhorto ante todo. Antes de hacer cualquier otra cosa, ¿qué debemos hacer? Orar. Orar por ellos. Orar. Porque la paz, la devoción por Dios, la honestidad en Colombia, entre otras, no serán posibles, hermanos, sin la oración intercesora de los creyentes que, como usted y como yo, vivimos en esta nación. Ahora, ¿cómo podemos orar a favor de Colombia? En este mismo texto, el apóstol Pablo nos presenta 3 clases de oraciones a través de las cuales podemos interceder delante de Dios por la nación. La primera de ellas son las rogativas, es decir, aquellas oraciones públicas que hacemos para pedir a Dios el remedio de algo. En el caso de Colombia, el remedio para los males que la aquejan como nación. ¿Será que hay alguno? ¿Qué males aquejan a nuestra nación? Comencemos por el cáncer de la corrupción, la violencia que inicia en los hogares, la violencia intrafamiliar, la idolatría, la inmoralidad, la injusticia social, para mencionar solamente algunos. Las rogativas, pero las peticiones, es decir, aquellos ruegos y súplicas. La palabra que se usa en el original para petición
Es la que se usaba hace 2000 años cuando una persona necesitaba una audiencia con el rey para hacerle una petición, de donde el significado de petición aquí es intercesión, es buscar la presencia, buscar una audiencia de Dios en favor de otros, de otras personas. Las peticiones, las intercesiones en favor de otros, en este caso de toda una nación. Pero no podemos rogar y pedir sin agradecer. Por eso las acciones de gracias, aquellas oraciones por medio de las cuales agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo, pero por lo que Él hará en nosotros, en otros, y en el caso de Colombia, en nuestra nación. La pregunta ahora es: ¿por quiénes debemos interceder? Asimismo, el apóstol Pablo nos presenta en este pasaje 3 grupos de personas por las cuales debemos interceder. En primer lugar, dice que por todos los hombres, es decir, las diferentes clases de personas en que está dividida la sociedad sin distinción de raza, de estrato socioeconómico, de color político o de nivel cultural. Pero en segundo lugar, específicamente debemos orar por los reyes. En el caso de Colombia diríamos por los presidentes y por los que están en eminencia, es decir, aquellos que ocupan puestos de liderazgo o están en autoridad, como ¿quiénes? Ministros, senadores, gobernadores, alcaldes, comandantes del ejército, de la policía, los jueces, entre otros. ¿Y para qué debemos interceder de esas maneras variadas por estas clases de personas? La Biblia también nos lo dice. El propósito de la oración intercesora es que, en primer lugar, podamos vivir en un ambiente de paz, de quietud, de reposo, tanto en las ciudades como en los campos de nuestro país. La paz, hermanos, ha sido siempre el anhelo del corazón de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, a los peregrinos que subían a Jerusalén para adorar a Dios en el templo, en las 3 fiestas más importantes del calendario litúrgico del pueblo judío, se les ordenó: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Asimismo, el mandamiento de Dios a los judíos cautivos en Babilonia fue este: procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El mandamiento en ambos pasajes, fíjese, es pedir por la paz de una ciudad. Y como si fuera poco, los salmos, que en general son oraciones, y el Salmo 72 en particular, es la oración que el rey David eleva a Dios a favor de su hijo Salomón, quien le sucedería días después en el trono de Israel. Hay también en ese salmo una referencia profética a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo quiero llamarle su atención solamente a 2 versículos en este salmo. Versículo 3, Salmo 72, 3. Dice la primera parte del versículo: los montes llevarán paz al pueblo. ¿Qué dice que llevarán los montes? Paz. Desde luego es toda una figura del lenguaje, una figura poética que nos comunica esa verdad. Y luego en el versículo 7, la segunda parte del versículo 7 dice: florecerá en sus días justicia, y muchedumbre ¿de qué? De paz, hasta que no haya luto. El rey David en su momento clamó, esperó y visualizó un reino lleno de paz, lleno de shalom. Así nosotros también, hermanos, clamamos, esperamos, pero visualizamos una Colombia llena del shalom de Dios. Y digo esto porque la palabra que se ha traducido paz en el original es la palabra shalom. Shalom es un término muy importante en la Biblia que significa más que paz. Shalom quiere decir integridad, quiere decir bienestar, salud, una relación de armonía, de bienestar, todo lo opuesto a un estado de guerra o conflicto. Pero Shalom es también una condición del alma.
Es un estado de bienestar que se experimenta tanto en el interior como en el exterior del ser humano. Por eso incluye la salud personal, salud del cuerpo, del alma, del espíritu. Shalom, por supuesto, quiere decir también paz. Paz en el sentido de una relación próspera entre dos o más personas, familias o naciones. Por eso en las bendiciones judías se comunicaba y se comunica la paz de Dios a su pueblo con la expresión: sea la paz sobre Israel. Sea la paz sobre Israel. Hoy ustedes y yo diríamos: sea la paz sobre Colombia. Sea la paz sobre Colombia. Y es que si hay un clamor ahogado en el alma de los colombianos, es precisamente el clamor por la paz. Pero no solamente entendida como ausencia de guerra, sino entendida como el shalom de Dios. Eso es lo que Colombia necesita. Por eso la Biblia, cuando se refiere a la paz, hace distinción entre tres niveles de paz. La Biblia nos habla de la paz con Dios en primer lugar. Esa paz que se obtiene cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida y somos justificados y somos declarados libres de toda condenación. Nuestros pecados son perdonados y recibimos entonces la seguridad de la vida eterna. Pero la Biblia habla también de la paz de Dios, esa paz que experimentan solamente aquellos que tienen en su corazón como Salvador y como Señor a quien es la paz, a Jesucristo. Esa paz, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Solo así se explica cómo uno puede, en medio de circunstancias adversas, de pruebas y de tentaciones y dificultades, experimentar esa armonía interior, la paz de Dios, que sobrepasa toda lógica humana. Pero la Biblia habla también de la paz en la tierra. La paz en la tierra es precisamente la ausencia del conflicto y de la guerra en una nación. Colombia necesita no solamente la ausencia de guerra, Colombia necesita también la paz de Dios en el corazón de cada colombiano y de cada familia. Pero para que haya esa paz de Dios, cada colombiano necesita en primer lugar la paz con Dios, reconciliándose con Él, por rendirle su vida a Jesucristo, a quien es la paz. Por eso, como el Señor nos guió a decírselo en una carta abierta al presidente de la República hace 4 años, lo reiteramos hoy: que se diga el próximo gobierno que fue no solamente el de la consolidación de la paz, sino aquel en el que el shalom de Dios inundó a Colombia con integridad, con salud, con bienestar, con un estado de bendición para toda la nación. Que se hable de Colombia como una nación bendecida. Porque la paz, hermanos, no es un patrimonio de una persona, de un partido o de un proyecto político. La paz es un don de Dios que debemos pedir a Él. Pero además, orar por la paz de una ciudad o de una nación es la voluntad de Dios. Cuando usted ora por la paz, usted va a la fija, porque está orando lo que Dios ya ha decretado que es su voluntad. Por lo mismo dice la Biblia que es bueno y que es agradable delante de Dios. Debemos entonces orar para que haya paz, pero debemos orar también para que haya piedad y honestidad públicas. Y la piedad por la cual debemos orar no es lo que comúnmente entendemos como compasión por los necesitados, no, es algo más profundo. Es la devoción a Dios, es el vivir de una manera agradable a Dios. Es por eso por lo que debemos orar, para que los colombianos nos volvamos a Dios, para que los colombianos dejemos de hacer nuestra voluntad o de agradar a nuestra carne y al diablo y comencemos a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Pero debemos orar también para que se preserven y propaguen los valores bíblicos, la honestidad, la integridad, no solamente individual sino pública, la moralidad en todos los estamentos sociales que tanta falta nos está haciendo en Colombia. Por eso en esta mañana, hermanos, la invitación es a que
echemos mano del primero y del último de los recursos que tenemos como cristianos. ¿Cómo se llama ese recurso? La oración. Para que intercedamos por los líderes de nuestro país, los presentes y los futuros, porque en gran medida la paz y la moralidad públicas dependen de ellos. Pero en tercer y último lugar, en nuestro SOS, responsabilidad cristiana frente a la nación, sufrague. No solamente sométase, no solamente ore, pero sufrague. En otras palabras, ejerza su derecho al voto. Esa es una prerrogativa que ustedes y yo tenemos por vivir en un país democrático. Una democracia imperfecta, sí, pero al fin y al cabo, una democracia. Muchas naciones anhelan, los habitantes de esas naciones anhelan tener ese privilegio, ante el que muchos se abstienen por diferentes razones. Por razón, dijo un presidente de una nación, que los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Y durante entonces los 4 o más años de gobierno, ¿qué hacemos? Quejarnos de ese gobierno. La pregunta es, ¿hizo usted algo para participar en la elección de quien consideró el mejor o el menos malo de todos? La pregunta del millón, que seguramente usted se está haciendo en esta mañana, es: ¿por quién? ¿Por quién puedo, por quién debo votar como cristiano? ¿Sabe usted por quién votar? Ninguno de los pastores ni de los líderes de la comunidad cristiana Shalom se lo vamos a decir, por razones éticas. Esa es una decisión personal que cada uno debe tomar en conciencia, y ojalá que hayamos orado, que oremos al Señor para que sea Él quien nos guíe. Lo que sí quiero hacer es dejar en su mente y a su consideración 5 principios que, según Roberto Dugan, el exdirector de la Asociación Nacional de Evangélicos de los Estados Unidos, sugiere como principios que deben guiar a todo cristiano para evaluar a los candidatos y sus propuestas a la hora de tomar una decisión. Así que échele mano a esos principios. En primer lugar, la preeminencia de la libertad religiosa. ¿Qué dije? La preeminencia de la libertad religiosa. Cualquier candidato o cualquier ley que restrinja la práctica de la fe, la libertad de cultos, que de alguna manera persiga o quiera perseguir a iglesias, confesiones distintas a la que fue oficial en el caso de Colombia hasta el año de 1991, debe ser rechazado. Número 2, la protección de la vida como un don sagrado. ¿La protección de qué? De la vida como un don sagrado. Los candidatos o leyes que traten la vida livianamente o traten de destruirla por medio de la legalización del aborto, por ejemplo, deben ser rechazados. Número 3, la provisión de justicia para todos. ¿La provisión de qué? Justicia para todos. Los candidatos y sus propuestas deben reflejar la preocupación de Dios por la justicia y la equidad. Dios demanda al Estado que promueva leyes que protejan a los pobres, por ejemplo, y a los menos favorecidos de la explotación y de la opresión. Número 4, la preservación de la familia. ¿La preservación de qué? La Biblia enseña claramente que la familia, de acuerdo con el diseño original de Dios, hombre, mujer, hijos, fue establecida por Dios. Cualquier candidato o ley que pretenda resquebrajar la familia, como por ejemplo la que promueve y permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, deben ser rechazados. Y número 5, la promoción de los valores bíblicos en la educación y en la administración. ¿Promoción de qué cosa? Valores bíblicos
en la educación y en la administración. Valores como cuáles: la integridad, la honestidad, la responsabilidad personal. Por eso, candidatos y leyes que promuevan el engaño, el irrespeto a las leyes, el fraude, el soborno, la corrupción, deben ser rechazados. Que el Señor le guíe entonces en la elección de esa persona, si usted no ha votado todavía, y de aquí en lo sucesivo. Recuerden, hermanos, ustedes y yo tenemos una responsabilidad de vida o muerte ante nuestra nación. ¿Cuál es esa responsabilidad nuestra? S.O.S. Sométase, ore y sufrague. En esta mañana yo quiero invitarles a que comencemos cumpliendo con nuestra primera y más importante responsabilidad frente a la nación. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a clamar al Señor que sane a nuestra tierra. Vamos a pedirle a Él que extienda sobre su misericordia sobre esta nación, aún todavía. Póngase de pie, por favor. Yo le invito a que ahí donde está, usted comience por darle gracias al Señor por haberle hecho ciudadano de esta nación. ¿Se siente usted orgulloso de ser colombiano? Dígaselo a Él. Señor, gracias por haberme permitido en esta tierra. Tú no te equivocaste y lo hiciste como parte de tu propósito y de tu plan perfecto para mi vida. Gracias por esta nación, Señor, donde me has permitido igualmente conocer a mi esposa, tener mis hijos, levantar mi familia, ser parte de la iglesia y ejercitar el ministerio que tú me has entregado. Gracias por todas las cosas bellas de esta nación, Señor. Por ellas te alabamos, te adoramos. Gracias por habernos enriquecido con tantos recursos naturales. Pero, Señor, tenemos que reconocer que nosotros mismos nos hemos encargado de ir deteriorando toda esa riqueza, Señor, y llenando esta nación de idolatría, de inmoralidad, de corrupción. Hoy venimos entonces una vez más delante de ti para pedirte que sanes a nuestra nación, Señor, que tengas misericordia de Colombia, y que nos uses y nos guíes como tu iglesia que somos, ciudadanos todavía de este reino terrenal, para cumplir con nuestras responsabilidades. Levántanos igualmente como congregación local, pero levanta cada iglesia en Colombia, cada denominación, como lo que tú has dicho que somos, sal y luz de la tierra. Colombia necesita ser preservada de tanta corrupción, iluminada de tanta tiniebla, Señor. Y tu iglesia somos la sal y la luz. Escucha nuestro clamor en esta mañana.